Bienvenidos a los hermanos que se integran en este momento, en tu programa Encuentro con Dios. Es tu hermano Diógenes García que va a compartir contigo por unos minutos la palabra del día de hoy, la palabra poderosa. Así que Dios siga bendiciendo a todos esos hermanos que desde las 8 de la mañana puntual están esperando esta hora de bendición por esta emisora La Mega 101.7. Vamos a compartir la palabra que se va a compartir, bendito sea Dios, en nuestras iglesias en el día de mañana domingo. En nuestras iglesias se va a compartir este evangelio y por eso desde ya queremos compartirlo contigo para que Dios nos vaya hablando en este día a través de su santa palabra. El evangelio que vamos a compartir está en Mateo 22, versículo 15 al 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Les respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa la palabra que el Señor nos trae en este día. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros ya hemos escuchado mucho este evangelio, bendito sea Dios, pero Dios siempre nos habla a través de su santa palabra. Cada vez que abrimos la Biblia y pedimos la dirección del Espíritu Santo, algo nuevo nos dice el Señor de su palabra que nos edifica, nos hace crecer, nos llena de fe y esperanza. Y en este evangelio que compartimos en el día de hoy, tomado de Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 21, nos sitúa a Jesús en el corazón de las polémicas con los dirigentes de Jerusalén, específicamente los fariseos y los seguidores de Herodes o herodianos. Estos buscaban la manera de hacer caer a Jesús, buscaban la manera de ponerles preguntas, como nosotros decimos, gancho, preguntas indirectas, para ver la reacción de Jesús y así tener que acusarlo de algo. Bendito sea Dios. Tener una razón, un motivo para acusar a Jesús. Y esa pregunta es muy interesante. Ellos le hacen una pregunta a Jesús muy interesante. La pregunta ¿es lícito o no pagar el tributo al César? En otras palabras podríamos decir, ¿es justo o es correcto o no pagar los impuestos? Todos nosotros pagamos impuestos. Lo que vivimos en un hogar, cuando vamos al supermercado, cuando hacemos cualquier compra, pagamos impuestos. Bendito sea Dios. Entonces, esa pregunta, meditaba yo en la misma y era una pregunta bien formulada porque es una pregunta bastante difícil para Jesús. O sea, los herodianos y los fariseos, ellos me imagino que dijeron, bueno, con esta pregunta sí vamos a agarrar al maestro. Con esta pregunta él no va a salir bien parado. Y por eso viene esa pregunta tan difícil para Jesús. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Pero muy interesante, si Jesús contestaba que sí, entonces estaría en contra del pueblo. ¿Por qué Jesús estaría en contra del pueblo si contestaba que sí era lícito
pagar el tributo al César, porque los judíos odiaban al emperador Poncio Pilato. O sea, no querían saber de Poncio Pilato. Poncio Pilato había introducido en Jerusalén bustos e insignias. También había tomado parte del dinero del pueblo, del templo, y lo usaba para otras cosas. O sea, no era bien visto de parte de los judíos para los herodianos. Entonces, por eso sí Jesús decía que sí era lícito pagar el tributo al César, iba a tener todo el pueblo en su contra. O sea, era bien difícil, porque el pueblo, vuelvo y repito, no quería nada, no quería saber, porque estaban siendo muy maltratados por parte de César, por parte de Poncio Pilato. Entonces, pero ¿qué pasa? Si Jesús lo negaba, estaría entonces, si decía que sí, estaría contra el César. O sea, cualquiera de las respuestas que Jesús diera, sí o no, era una respuesta que iba a dejar mal parado a Jesús. Pero Jesús, con gran sabiduría, bendito sea Dios, con gran inteligencia. Recuerden cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, fue bautizado por Juan en el río Jordán, y allí descendió sobre Jesús el Espíritu Santo. Ahí descendieron todos los dones y carismas del Espíritu Santo, incluyendo el carisma de la sabiduría y la inteligencia. Jesús obraba respaldado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús, con mucha sabiduría, les responde a esa pregunta de la siguiente manera. Le pide una moneda. El hecho de que los fariseos tuvieran el denario en su posición, o sea, Jesús le pide, no a los discípulos ni a cualquier gente del pueblo, sino a los fariseos, a los herodianos o seguidores del rey Herodes, le pide una moneda. Entonces, Jesús hizo que dijera con autoridad que eran ellos y no él el que aceptaba la vigencia del sistema económico implantado en ese momento por el imperio, bendito sea Dios, porque la moneda la pasó uno de los herodianos. Si la moneda llevaba impresa la cara del César, a él le pertenecía. Muy interesante. La moneda que le pasaron a Jesús llevaba impresa la cara del César. Eso significa entonces que la moneda le pertenecía al César, mientras que aquellos que llevan la imagen de Dios pertenecen solo a Dios. Por eso esa respuesta con tanta sabiduría de parte de Jesús: der al César lo que es del César, que es la moneda, la parte material, pero den a Dios lo que es de Dios. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios y le pertenecemos a Dios. El César era solo un gobernador en ese tiempo, pero jamás podía volverse Dios. O sea, Dios tiene el mérito de ser el creador, de ser el Padre celestial, el todopoderoso. Entonces, yo meditando en estas palabras, saqué dos enseñanzas que las podemos aplicar a nuestra vida diaria. Usted preguntaría, hermano Diógenes, pero ¿cómo yo puedo aplicar esta palabra en mi vida? Esta palabra que se va a compartir mañana en nuestra iglesia. Basado en la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿es lícito pagar impuestos al César? Y Jesús, con gran sabiduría, le respondió de esa manera: den al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de él. Bendito sea Dios. Entonces, primera gran enseñanza que Jesús nos deja en este día con esta palabra: ser un buen ciudadano y servir a Dios no es una contradicción. Tal vez pensemos que son dos cosas distintas, y al contrario, un buen ciudadano es un buen cristiano. Un buen cristiano, un buen servidor de Dios, es aquel que respeta las leyes, es aquel que es buen ciudadano, es aquel que cumple con sus deberes. Bendito sea Dios. Entonces, yo me imagino si los gobernantes, los presidentes, los legisladores, los policías, los médicos, todos los profesionales, todo el mundo tuvieran principios de Dios, tuviéramos en nuestro corazón esa imagen de que somos pertenencia de Dios, si viviéramos en obediencia a Dios, cuán diferente sería el mundo en que vivimos.
cuán distinto fuera. Ser un buen ciudadano, vuelvo y repito, y servir a Dios no es una contradicción. Al contrario, cuando servimos a Dios, cuando honramos a Dios, somos buenos ciudadanos. Entonces, ojalá que todos los que sirven, todos tuviéramos un encuentro personal con el Señor y tuviéramos marcado esa imagen de Dios en nuestro corazón. Hoy el mundo sería un lugar muy distinto en los cuales nosotros viviríamos y no habría tanta violencia, no habría tanta guerra, no habría tanto rencor, no habría tanto problema en este mundo. O sea que la primera gran enseñanza que el Señor nos da en este día con este texto es que ser un buen ciudadano y servir a Dios no es una contradicción. Al contrario, los que conocemos a Dios, los que llevamos la imagen del Señor en nuestro corazón, somos buenos ciudadanos. Una cosa no contradice a la otra. Y segunda gran enseñanza que el Señor nos da en este día con esta palabra que hemos compartido es que la moneda tiene dos caras. Toda moneda tiene dos caras. Una identifica a la autoridad del país que la crea, y la otra se refiere a la historia o a la cultura de ese país. Entonces tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Al igual que la moneda es marcada de un lado y del otro, cara y cruz, también tú y yo estamos marcados con el carácter de Dios en nuestro corazón. Tú y yo estamos marcados con la esencia de Dios. Y cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, que somos tú y yo, no es que Dios tenga cuerpo como nosotros, mortales como tú y yo, es que así podemos amar como Dios, sí podemos servir como Dios, sí podemos ser testigos del amor y la misericordia de Dios donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, en tu casa, cuando estás conduciendo en la carretera, en todo lugar que tú estés, en toda situación. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Al igual que la moneda está marcada, tú y yo estamos marcados en nuestro corazón con la gracia de Dios, porque tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Y sabes, hermano y hermana, cuando yo doy valor a las personas, cuando yo vivo a medida, cuando yo obedezco a Dios, bendito sea Dios, cuando yo soy testigo de Dios, entonces yo soy un buen ciudadano, yo soy una buena ciudadana, y no es una contradicción como mucha gente piensa ser ciudadano y servir a Dios. Al contrario, los que tienen esa imagen marcada en su corazón, los que reconocen a Dios como su Padre Celestial, los que le sirven a Dios, son los mejores ciudadanos y los mejores ciudadanos del mundo. Ojalá que las personas que nos dirigen, ojalá que las personas que toman grandes decisiones en nuestro país, que los policías, los médicos, todas las personas que servimos, reconozcamos que somos imagen y semejanza de Dios y que estamos marcados en nuestro corazón con el sello distintivo de Dios. Y como estamos marcados con el sello de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, y por ende tratamos a los demás con amor, con cariño. Gracias por compartir la palabra. Que el Señor te siga bendiciendo. Sigue en tu programa Encuentro con Dios por esta tu emisora La Mega. Dios te bendiga.